Hola amigos de YouTube, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Saludos a todas las partes del mundo donde nos estén viendo. Dando seguimiento a los videos del curso de inducción de electrónica básica del tema de conceptos. Veremos en este video los dos conceptos o los dos temas adicionales que hicimos mención en el primer video. Este primer tema se relaciona con la definición de circuitos eléctricos y electrónicos. Bueno, comencemos, esperando sea de su agrado y nuevamente bienvenidas todos sus comentarios positivos, negativos en cuestión de mejora, sus likes y sus suscripciones. Comenzamos. Un circuito. Un circuito es la combinación de componentes conectados entre sí, de manera que proporcionan una o más trayectorias cerradas que permitan la circulación de la corriente y aprovechamiento de esta para la realización de un trabajo útil. Como podemos observar en esta parte del diagrama, nos dice que hay una combinación de componentes conectados entre sí. ¿Cuáles son nuestros componentes? Tenemos lo que es la batería, en este caso una fuente de alimentación, y tenemos tres resistencias. Esos son los componentes. Aparte tenemos unos conductores que son los que nos hacen la conexión desde la batería hasta conectar las tres resistencias, lo cual aquí las flechas azules nos indican que hay efectivamente un flujo de corriente. Dentro de los tipos de circuito que podemos tener, existe el circuito abierto. Este circuito es en el que cualquier parte de su trayectoria está interrumpida y evita el flujo de corriente. Como podemos observar, es el mismo diagrama de la página anterior. Tenemos una batería, tenemos su conductor, conectamos a la resistencia número 1, existe un segundo conductor, tenemos la conexión a la resistencia número 2, pero el conductor que conecta entre la resistencia 2 y la resistencia 3 tenemos una fractura. Por lo tanto, aunque haya un pedazo de conductor que está conectado a la resistencia número 3 y un conductor que va de la resistencia número 3 a la batería, tenemos aquí la interrupción. Tenemos en esta parte la interrupción del circuito. Por lo tanto, la circulación de la corriente, en este caso, se interrumpe exactamente en este punto. Ya no hay flujo de continuación. Por lo tanto, eso es a lo que conocemos como un circuito abierto. Un circuito cerrado es en el que no hay interrupciones de flujo de corriente y existe una carga que controla dicho flujo. Bien, si podemos observar la imagen, nuevamente tenemos la batería, tenemos las resistencias y ahora nos damos cuenta de que todos los conductores no tienen ninguna interrupción. A eso se refiere que no hay interrupciones, por lo tanto el flujo va a ser constante. Y las propiedades que tiene cada resistencia es lo que va a controlar el flujo de corriente y va a hacer que nuestro circuito trabaje normalmente, sin calentamientos, ni fugas, ni ningún tipo de interrupción. Por último tenemos el circuito en corto, o normalmente llamado cortocircuito. Un circuito cerrado donde el flujo de corriente no pasa por la carga y por lo tanto no es controlado, como en el caso anterior, produciendo que el flujo sea mayor, ya que la resistencia al paso de corriente es 0 o casi igual a 0. Si se pueden fijar, es tanto como conectar un conductor directo a las dos terminales de la fuente de alimentación, sin que consideremos ninguna conexión a algún tipo de carga.
Obviamente este es un esquema sencillo, puede darse muchos ejemplos de lo que es un circuito en corto, pero vamos, la intención es que se entienda la idea. Bien, nuestro tercer y último tema en relación a los conceptos se relaciona con lo que necesitamos: los componentes de circuitos eléctricos y electrónicos. Si nosotros carecemos de cualquiera de estos componentes, no lo vamos a poder llamar circuito. Bien, empecemos. Lo primero y más importante en un circuito es una fuente o fuente de alimentación. Es la encargada de suministrar la fuerza necesaria para impulsar la corriente a los electrones a través de los circuitos. En el primer video hablábamos del voltaje, y el voltaje decíamos que es una fuerza. Esa fuerza precisamente la emite o la genera la fuente. Para efectos de electrónica y electricidad, tiene las siguientes presentaciones de acuerdo al tipo de la misma. Lo que es una batería o pila, que viene siendo una fuente de voltaje de corriente continua, en los esquemas o en los diagramas donde vamos a ver los circuitos, normalmente esta es la representación que vamos a encontrar. Y pues aquí en la imagen nos muestra cantidad de pilas que tenemos: tipo reloj, AAA, AA, C, la cuadrada, la D, la cuadrada de determinados voltajes, que esta normalmente se utiliza para otros dispositivos. Bien, la fuente de corriente continua, que es diferente a las pilas, las conocemos normalmente como eliminadores, fuentes controladas, o hay fuentes conmutadas. Todo ese tipo de fuentes lo que emiten es una corriente continua, y en sus diagramas esta es la representación que vamos a encontrar. Por último, tenemos la fuente de corriente alterna o FCA. En los esquemas o diagramas de circuitos, esta es la representación que vamos a encontrar cuando se relacione con una entrada de energía o una fuente de energía alterna. Y pues obviamente aquí la representación es con un contacto, porque es la línea que vamos a tener normalmente en casa, en oficinas o en cualquier otra instalación que siempre proviene de la red eléctrica pública. Como segundo elemento necesitamos al conductor. Como estábamos hablando en la primera parte de este video, decíamos de los conductores que estaban fracturados y que es lo que provoca un circuito abierto. Precisamente son los cables, estos pueden ser láminas, cualquier tipo de metal conductor y cualquier tipo de conexión que hagamos con un conductor, porque esto representa que es el medio que permite la conducción de la corriente. Como tercer elemento tenemos la carga. En el primer video decíamos que íbamos a explicar más a fondo la carga. Bien, el concepto de carga es que es la que convierte la energía de los electrones en movimiento en otras formas de energía. Por ejemplo, una resistencia convierte la energía en calor. Aquí tenemos la imagen de unas resistencias, pero como otro ejemplo podríamos manejar las resistencias eléctricas que tenemos normalmente en casas. Por otro lado tenemos los focos, como por mencionar otro ejemplo. Estos, aparte de que la transforman esa energía en una energía luminosa, también hay algunos focos que les llaman incandescentes y que también transfieren o convierten la energía en calor. Por último tenemos un ejemplo de unos motores. Estos motores, toda esa corriente la convierten en movimiento. Y así existen infinidad de ejemplos que podríamos manejar como carga, pero precisamente cualquier elemento que consideremos como una carga tiene la misma función. Recordemos, convertir la energía de los electrones en otras formas de energía. Y por último, este elemento puede o no estar en un circuito. Lo más común es que sí se presente. ¿Con qué finalidad? Con la situación de que nosotros tengamos conectado siempre a la fuente nuestro circuito,
pero no forzosamente quiere decir que esté transmitiendo corriente. El objetivo de este elemento, que se llama interruptor, como nos dice la definición, es el elemento de control del circuito que permite o interrumpe el flujo de corriente combinando el estado de circuito abierto a circuito cerrado o viceversa. Bien, en el caso a lo mejor no requiere mucha explicación, todos tenemos apagadores en casa y por ejemplo sabemos que cuando tenemos un apagador abierto quiere decir que no está circulando corriente y por lo tanto, por ejemplo, nuestros bombillos o focos no emiten ninguna situación de energía luminosa. Cuando nosotros accionamos para cerrar el circuito y que decimos que prendemos el apagador, vemos que inmediatamente el foco reacciona y empieza a emitir luz, y si son incandescentes como lo manejábamos, emite también calor. Y esa función de ese interruptor aplica en general para todos los dispositivos donde tengamos interruptores. Y como les decimos nuevamente, su objetivo, como le dice la descripción, es combinar el estado de circuito abierto a cerrado, permitiendo o interrumpiendo el flujo de corriente. Bien amigos, hasta aquí terminamos el segundo video de esta serie de dos conceptos de electrónica básica, donde estamos hablando básicamente de conceptos. Vamos a dar continuidad a esta serie de videos, incluyendo poco a poco más temas de mayor interés, donde vamos a ir haciendo circuitos tanto en simuladores como circuitos físicos, y vamos a ir dando una explicación del por qué cada cosa. Lo interesante o lo importante, el objetivo principal de esta serie de videos es que no nos quedemos con las dudas que por ejemplo algunos compañeros me han comentado, de que dicen, bueno, hemos visto videos donde sí nos presentan los diagramas, sí nos dejan bajar información, de hecho nos pasan hasta los códigos y ya todo lo de los prototipos que vemos en internet. Sin embargo, nos han quedado dudas de que por qué utilizaron efectivamente una resistencia de 1K, o por qué utilizaron un capacitor de 10 microfaradios, o por qué utilizaron un eliminador o un transformador, o por qué le pusieron un potenciómetro. Entonces la intención de como les repito, precisamente es ir entendiendo todos estos circuitos que vemos en internet, como les repito, de otros colaboradores, y que nosotros tengamos la noción de en qué se basaron para poder desarrollarlos. Adicional, de saber en qué se basaron para desarrollarlos, saber qué sucede o qué nosotros podríamos hacer, porque también hay algunos casos en los que uno quiere seguir videos donde va haciendo paso por paso todo lo que dicen, y resulta que en alguna situación o en alguna conexión nos equivocamos, en el video no se vio bien, o por alguna situación nos quedamos en el limbo y nos atoramos y el proyecto ya no funcionó. Entonces, compañeros, amigos, espero sea como les repito, de su agrado y logremos el objetivo final de esta serie de videos, y esperamos contar con su colaboración. Su like fortalece, beneficia, y sus comentarios mejoran la calidad. Saludos y mucha suerte. Gracias.